Hola, introducción a la investigación cualitativa dentro de la materia Trabajo Fin del Máster del Máster de Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. Soy José Luis Díaz y os voy a introducir un poquito en la investigación cualitativa desde un punto de vista muy básico. La investigación cualitativa es una metodología de investigación, es decir, una manera de acceder a la realidad, diríamos, propia de las ciencias sociales. La antropología social, la pedagogía, la sociología han sido tradicionalmente las disciplinas que han usado la quali y hoy en día cada vez es más usada en el análisis de la realidad social en ciencias de la salud, sobre todo en lo que respecta a entender fenómenos como la enfermedad y cómo es vivida por los pacientes. La metodología cualitativa trabaja con un método centrado en el acceso a las experiencias y percepciones de las personas con el objeto de comprender e interpretar la realidad, los significados y las acciones de las personas en su contexto. En cualitativa se asume que no existe una única realidad objetivable, sino que los sujetos y los grupos sociales construyen sus propias realidades o cosmovisión, a la que podemos acceder con técnicas de investigación como la entrevista, el grupo focal, la observación participante, etc. Más o menos se puede ver un ejemplo de dos cosmovisiones distintas, con un poco de broma, en esta diapositiva. ¿Cuándo se usa la cualitativa y por qué? La cualitativa se usa cuando se desea abordar un problema en el que se identifican variables difícilmente medibles. O, por ejemplo, cuando se requiere una comprensión compleja y detallada de un fenómeno o suceso concreto para desarrollar teorías al respecto. También cuando se quiere entender el contexto en el que las personas afrontan un problema determinado o cuando se pretende conocer la opinión de quienes habitualmente no son escuchados para conocer sus propias perspectivas. La investigación cualitativa se caracteriza básicamente por estudiar y profundizar en los fenómenos en su contexto natural, intentando encontrar el sentido de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden. Por ejemplo, aquí vemos en esta viñeta la diferencia básica entre un método cuantitativo y otro cualitativo. En el cuantitativo observamos que hay una persona vendiendo helados o regalando helados, ¿no? El investigador está detrás y observa que solo 1 de cada 30 sujetos cogen el helado gratis. Interesante, ¿no? Evidentemente, obtiene un dato, 1/3 de las personas coge helados gratis. Desde el punto de vista cualitativo, el investigador preguntaría a aquella persona que ha cogido el helado, ¿qué sentiste al ver el anuncio de helado gratis? Y diría, por un lado excitado y por otro asustado. Y el investigador preguntaría, ¿por qué? Es decir, buscando el sentido o significado de las personas implicadas en un determinado fenómeno. En cualitativa, el investigador tiene un papel fundamental, ya que es el que recoge, procesa e interpreta la realidad observada. Es como si dijéramos la principal herramienta o instrumento de análisis. Es el microprocesador del ordenador o el sistema operativo a la vez. El investigador no es nunca objetivo ni neutral. Se acepta que su interpretación parte de la subjetividad, por lo tanto no es aséptico, es decir, interactúa con los participantes, no desaparece, es parte del proceso de análisis de la realidad y tiene un prisma desde el cual la interpreta. Y es reflexivo o utiliza la estrategia de reflexividad, es decir, es consciente de sus presupuestos y experiencias previas al interactuar con los participantes. Bien. En cuanto al diseño de los estudios cualitativos, suele ser abierto, flexible, circular y orientado al descubrimiento. La muestra normalmente es intencional, no es estadísticamente significativa ni buscamos una representatividad. Es una muestra razonada, flexible, suficiente, basada básicamente en la saturación teórica. De manera que el poder de la muestra no depende del tamaño, en general pequeño en este tipo de estudios, sino que en qué medida las unidades de muestreo aportan una información rica, profunda y completa. En cuanto a los datos que obtenemos con cualitativa, pues nos basamos en observaciones, narraciones, textos y datos visuales. Aquí la primera parte, muchas gracias.